Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti en el evento de ofertas de verano de Nissan. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. Este año he querido hacerlo diferente y presentaros la previa del Tour de Francia en dos entregas, donde la primera entrega esté dedicada solo al recorrido y la segunda entrega al análisis de los equipos participantes. Creo que de esa forma los que tengan más ganas de información la tendrán completa en dos podcasts y los que solo quieran saber de corredores y equipos también lo tendrán por separado y así no tendrán que escuchar todo lo del recorrido o no tendrán que pasarlo y así, pues yo creo que puede ser una forma bonita y práctica de presentar la previa del Tour de Francia. Así también vamos calentando un poco, ¿no? el inicio de este Tour de Francia que está a las puertas. Así que vamos con el recorrido, un trazado con una primera semana donde todo estará muy controlado, sin grandes dificultades, sí con una crono de 33 kilómetros. Y novedad, el día de descanso será el martes y no el lunes. Y ese lunes tendremos la primera etapa de montaña. La segunda semana es la de los Pirineos y en ese caso, en esos 5 días, 2 etapas de montaña, donde la etapa número 14 recuerda a esas etapas de los años 90, muy bien tirada. Y no podemos olvidar la cronoescalada de Periagudas. Por tanto, una semana donde ya veremos muchas cosas. Para cerrar la carrera, la tercera semana, con su paso por Mont Ventoux en un día unipuerto, y las 2 etapas de los Alpes, y aquí destacar la etapa 18, que es la etapa reina. El final de fiesta, con 2 etapas un tanto random, y con Montmartre en París para romper el posible sprint. Y vamos ahora ya con la descripción de cada una de las etapas. Etapa número 1. Sábado 5 de julio, Lille, 184,9 kilómetros. Salida sin complicaciones orográficas para los corredores y por tanto será un día para los sprinters, lo que provocará que Pogačar lo tenga más difícil para estar entre los 10 primeros en la primera etapa de una vuelta por etapas, hito que siempre ha conseguido desde la París-Niza de 2023, que no es poco y tampoco es fácil. Etapa 2, domingo 6 de julio, la Win Planche Boulogne-sur-Mer, 209 kilómetros, etapa que concentra casi todo su desnivel en la parte final. A 41 kilómetros para el final, quizás demasiado lejos, se pasa la Côte du Haut-Picot, 1 kilómetro al 10,3%. Luego tendrán que esperar a los últimos 10 kilómetros donde se encontrarán con la Côte de Saint-Étienne-au-Mont, 900 metros al 10,8%. Y la Côte de Outreau, 800 metros al 7,9%. El final de la etapa es en una pequeña subida. Por tanto, parece una etapa 2 bastante interesante. Etapa 3, lunes 7 de julio, Valenciennes-Dunkerque, 178 kilómetros. Otro día para sprinters con el permiso del viento. Ojo, pues el pelotón se acerca a la costa francesa y ya sabemos que siempre puede haber un golpe de viento que puede originar algún que otro abanico. Por tanto, son de aquellos días que si te despistas, si te pilla un abanico, te meten 2 o 3 minutos y luego remóntalo. Etapa 4, martes 8 de julio, Amiens-Rouen, 174 kilómetros. Etapa que podríamos denominar en sierra, pues no deja de subir y bajar. No son largas subidas y bajadas, pero sí muy continuas y más cuando nos acercamos al final, donde tendrá 5 cotas categorizadas que ayudarán a completar los 2050 metros de desnivel. A 29 kilómetros para el final, la Côte de Belfort, 1,3 kilómetros al 9,3%, seguida de la Côte de Bon-Secours, 900 metros al 7,2%, y la Côte de Grand-Mer, 1,8 al 5%. Aún quedarán
6 kilómetros para el final, y aquí tendremos la rampa de San Hilari, 900 metros a 10,6%, que alcanza hasta el 13%, yo creo que es un lugar bastante bonito para poder atacar, y el final también pica hacia arriba. Etapa 5, miércoles 9 de julio, Caen, 33 kilómetros, es la contrarreloj. Recordamos los tours de los años 90, donde siempre había una crono en la primera semana, y a mí esta crono aquí puesta, pues la verdad es que me recuerda esa etapa número 5 con esa crono. Bien es cierto que en esos años 90 la cuarta etapa, sí era una crono, pero era una crono por equipos. Normalmente era una crono por equipos. Pero bueno, tampoco podemos pedir tantas cosas. A mí me parece bien que esté aquí esta crono de 33 kilómetros. Es una crono sin mucho desnivel, apenas 200 metros, y que será un día para especialistas puros. Creo que un día importante, pues en 33 kilómetros se puede sacar tiempo. Aquí veremos también, pues eso, la distancia entre los favoritos, ¿no? Pogačar, Vingegaard, el resto de corredores, a ver a cuánto se pueden quedar. Y yo creo que puede comenzar a abrir algunas diferencias y que luego sean importantes a la hora de alianzas, ataques en las etapas de montaña. Etapa 6, jueves 10 de julio, Bayeux-Vire-Normandie, 201 kilómetros. Día con perfil que podría llegar a engaño, pues son 3.500 metros de desnivel. La carrera se adentra en las colinas de Normandía, un terreno que puede dar mucho juego, pues se podría asemejar a una mini Lieja. A 38 kilómetros comenzará la parte caliente de la etapa con la cote de Jouvin-le-Tertre, 1,9 kilómetros al 7,3%. Luego, bajada rápida y afrontar una subida continua de unos 10-15 kilómetros, aunque solo está categorizada la cote de Saint-Michel-de-Montjuïc, 4,4 kilómetros al 3,6%. Se corona unos 27 kilómetros para el final. A partir de ese momento, más o menos descanso hasta afrontar la cota de Baudry, 1,1 kilómetros al 7,5%, que se corona a 5 kilómetros de meta. Como estáis viendo, el Tour de Francia está poniendo esas pequeñas trampas, diría, al final de cada etapa para un poco picar, ¿no? O poner así la miel en los labios a alguno de esos corredores que les gusta atacar en los últimos metros. Etapa 7, viernes 11 de julio, Saint-Malo, Mur de Bretaña, 197 kilómetros. Llegamos a uno de esos momentos siempre icónicos, como es la llegada al Mur de Bretaña. Será con toda probabilidad un final nervioso, pues no habrá mucha selección de pelotón y llegarán bastante frescos al final para afrontar los últimos 2,2 kilómetros al 6,3%, donde vimos volar, seguro que os acordáis, en 2021 a Mathieu van der Poel. Etapa 8, sábado 12 de julio, Saint-Met-de-Legrand-Laval, 171 kilómetros. Parece extraño que un sábado de la primera semana se conciba una etapa al sprint, pues así será, con el único comentario que en el último kilómetro será una ligera subida. Y domingo 13 de julio, Chinon-Châteauroux, 174 kilómetros, y para seguir dando espectáculo en fin de semana y en domingo, un nuevo sprint, a no ser que lo remedie alguna cosa como el viento, las caídas, que esas no las queremos, la verdad. Me parece un poco extraño que sábado y domingo son días de máxima audiencia, tanto en la carretera como en las pantallas, pues tengamos dos sprints. Pero bueno, así lo han decidido ellos. Y se han guardado, como decíamos, el lunes no será el día de descanso. La etapa número 10, el lunes 14 de julio, Emesat-le-Mont-pour-Piu-de-Sancy, 165 kilómetros. Seguimos con las rarezas, como decía, el día de descanso no será el lunes, sino el martes. En esta etapa podemos tener la primera aproximación a lo que sería un final en alto, y es que han de superar 4.450 metros de desnivel. Inicio de etapa lleno de pequeñas colinas, algunas puntuables y otras no. Buen terreno para formarse una escapada de calidad, y es a unos 61 kilómetros para el final cuando comienza lo serio. Es cuando se afronta el Col de Guéret, 3,4 kilómetros al 6,4%, seguido del Col de la Croix de Moran, 3,4 kilómetros al 5,8%, bajada y una cota no puntuable, esas que no se entiende porque no son puntuables, porque son 2,3 kilómetros al 7,8%, es decir, me has hecho puntuar antes una de 3 kilómetros al 6 y no me haces puntuar una de 2 kilómetros al 7,8%, pero bueno. Falso llano
y la Croix de Saint-Robert, 5,1 kilómetros al 6,3%, se corona a 10 kilómetros bajada y el final en el Puy de Sancy, 3,3 kilómetros al 8%. Ese es el final de esos 3 kilómetros al 8%, que yo creo que bueno, es como un final de una carrera de vueltas de 7 días, ¿no? De esos finales que estamos acostumbrados a ver, no un final de montaña, de dura montaña en el Tour de Francia, pero lo que os decía, yo creo que han querido tener muy controlada la primera semana y la verdad es que va a ser así. Yo creo que donde se va a hacer más distancia es en la crono y luego aquí habrá pequeñas diferencias. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que es tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Martes 15 de julio tenemos el descanso y luego la etapa número 11 el miércoles 16 de julio Toulouse, 156 kilómetros. Etapa que debería ser una nueva oportunidad para los sprinters, pero tendrán que superar 2 cotas puntuables en los últimos kilómetros. La Côte de Ville-Toulouse de 1,5 kilómetros al 6,7% y sobre todo la de Monte-Pech-David, 900 metros al 9,1% a 8,5 kilómetros para el final. Vamos a ver qué intensidad se da en esa subida de 900 metros para romper el grupo, pero bueno, todavía quedan 8,5 kilómetros al final para poder reorganizarse un poquito. Etapa 12, jueves 17 de julio, Auch-Hautacam, 180 kilómetros. Llegan los Pirineos con 3.850 metros de desnivel y casi todos ellos concentrados en los últimos 57 kilómetros. Pues a partir de ese momento se debería subir el Col de Sulor por Ferriers, 11,9 kilómetros al 7,3%. Bajar y subir el Col de Borderes, 3,1 kilómetros al 7,7%, larga bajada para afrontar la subida final a Hautacam, que son 13,6 kilómetros, con una pendiente media del 7,8%, y recordar que aquí ganó Jonas Vingegaard en 2022 por delante de Tadej Pogačar, y antes lo había conseguido Vincenzo Nibali en 2014. Por tanto, aquí sí que creo que es un primer día para ver exactamente cómo hemos llegado, y estamos hablando ya de la etapa número 12, pero yo creo que ahora sí ya tenemos aquí un par de puertos de entidad antes de llegar al final y el final pues es un puerto también de entidad. Por tanto, aquí tendremos ese primer contacto, yo creo, con la realidad. Y además tenemos luego la etapa número 13, viernes 18 de julio, lo de Vic-Peragudas, es una cronoescalada de 10,9 kilómetros. Confieso que siempre me han gustado mucho las cronoescaladas, creo que son de esas etapas que cada vez se deberían poder ver en las vueltas por etapas. En este caso se subirá a Peragudas, son 10,9 kilómetros de crono, como he dicho, con 650 metros de desnivel, y los que son de subida son reales, son 8,1 kilómetros al 7,5% con tramos del 13%. Aquí ganó Pogačar por delante de Vingegaard, llegaron juntos el día antes del mencionado de Hautacam, y también hubo un momento de gloria en 2017 para Romain Bardet, pero eso sí, fueron en etapas normales, no en cronoescaladas. Me parece interesante esta cronoescalada. Yo creo que al final aquí los que estarán delante serán los mejores. Solían poner una cronoescalada al final de la tercera semana y ahí sí que se notaba aún más quién eran los corredores que habían llegado mejor a esa tercera semana. Aquí estamos hablando de la segunda, a la mitad de la segunda semana. Y podría ser que aún se filtrara algún corredor que luego petara. Pero yo creo que, bueno, estarán los mejores entre los primeros puestos. Etapa 14, sábado 19 de julio, Pau-Luchon-Superbañeres, 182 kilómetros. Etapas de esas que decíamos de las de antes, de las que siempre nos han gustado, con desnivel de 4.950 metros y con encadenados. Y aquí tenemos el Tourmalet,
con sus 19 kilómetros al 7,4%. Tenemos el Col d'Aspen, 5 kilómetros al 7,6%. Tenemos también el Col de Peyesur, 7,1 kilómetros al 7,8%. Aquí todos súper reconocibles y típicos y tópicos de todos los Tours de Francia, esos puertos que nos gustan ver cada año. Y el final en Superbañeres, 12,4 kilómetros al 7,5%. Etapa casi calcada a la de 1986, donde Greg LeMond le seguía apretando las tuercas a Bernal Hinault, que se dejaría aquel día 4 minutos en la llegada a Superbañeres y casi todas sus opciones de retirarse ganando un Tour, porque hasta ese momento estaba todavía con una ventaja bastante considerable. Ya sabemos cómo acabó la cosa al día siguiente. Etapa 15, domingo 20 de julio, Muret-Carcassonne, 169 kilómetros. Después de la etapa anterior, todo hace indicar que esta etapa podría ser un buen día para que llegara una escapada. Además, tiene una primera parte sin mucha dificultad, donde poder hacer la escapada, coger tiempo sin gastar mucho. Luego pasados los 70 primeros kilómetros, comienza la parte con las cotas del día. La Côte de Saint-Ferriol, 1,7 kilómetros al 7%. La Col de la Croix de Montaril, 11,5 kilómetros al 4,3%. El Pas d'Uzan, 3,2 kilómetros, al 8,8%. Y la Col de Font-Bruno, 3,8 kilómetros al 3,8%, que se corona a 42 kilómetros de meta. Los corredores tendrán un largo descenso de unos 32 kilómetros y luego afrontar los últimos 10 kilómetros hasta la línea de meta. A mí me parece lo que decía, un día bueno para la escapada. Yo creo que después de los días de montaña se hace difícil controlar días como estos, y si pueden coger bastante distancia en esa primera parte, que yo decía fácil, luego la pueden administrar en la parte más complicada y sobre todo, fijaros, 32 kilómetros hacia abajo en bajada, que yo creo que puede favorecer al final pues que puedan mantener una ligera ventaja y se la puedan jugar en Carcassonne. Por cierto, siempre serán muy bonitas las imágenes de Carcassonne, que seguro que muchos de vosotros la habréis visitado. Yo en más de una ocasión, la verdad. Lunes 21 de julio, descanso. Etapa 16, martes 22 de julio, Mont Ventoux, 171 kilómetros. Etapa que tiene su encanto por la llegada al mítico Mont Ventoux, 19,5 kilómetros al 7,9%, pero por contra es una etapa unipuerto con la que los corredores llegarán muy frescos a ese final. A mí me hubiera gustado que hubieran, puesto alguna cota más por medio de este Mont Ventoux, pero lo han decidido así. Yo creo que lo que os decía, intentando minimizar los impactos que puedan tener para guardarlo todo para el final apoteósico. En 10 ocasiones han llegado a Mont Ventoux, final de etapa, en el Tour de Francia, la última en 2016, y no se puede llegar, que fue en 2016, no se pudo llegar a la cima y se tuvo que acabar la etapa a mitad de subida en el famoso Chalet de Reynard por el fuerte viento. Ese año ganó Thomas de Gendt y para la historia seguro que recordaréis la imagen de Chris Froome subiendo corriendo con el maillot amarillo. Es ese día el de 2016. Etapa 17, miércoles 23 de julio, Valence, 160 kilómetros. Viendo el perfil, tendría que ser una etapa para sprinters, pero ya se sabe que en la tercera semana todo el mundo anda ya más cansado, que queda la traca final y que nadie, o quizás nadie, quiere hacer el esfuerzo de tirar abajo la escapada. Por tanto, día, yo creo también bueno para la escapada, para esos días que te duermes en el sofá, pues el pelotón se ha dejado más de 10 minutos y los tienen que avisar para que no lleguen fuera de control. Me da la sensación de que esta etapa irá así. ¿Y por qué? Porque nos queda todavía el plato fuerte del jueves y el viernes. La etapa 18 ya lo había comentado, en la etapa reina, jueves 24 de julio, Viz-Coucherevel, Col de Lozelle, 171 kilómetros. Estamos, como decía, ante la etapa reina del Tour de Francia y donde todo puede todavía suceder. Parece que la organización le quisiera hacer un guiño a esa pareja de protagonistas antes del inicio de la carrera, Vingegaard y Pogačar. Pues fue en el Col de Lozelle, 26,3 kilómetros al 6,5%, donde el esloveno tuvo su último desfallecimiento. Día para su redención o para volver a ver a sus demonios. Etapa con 5.450 metros de desnivel, pues antes se tendrá que afrontar el Col de Glandon, 21,7 kilómetros al 5,1%, y el Col de la Madeleine, 19,2 kilómetros al 7,1%.
0,9%. Además, esos dos están bien enlazados. Entre la Madeleine y el Col de l'Osset sí que hay un pequeño tramo de, no sé, puedo calcular unos 15-20 kilómetros, pero es en un falso llano, continuo falso llano, que es tan pestoso para las persecuciones y tan doloroso si vas escapado y te van persiguiendo, ¿no? Porque gastas una pila de fuerza para poder llegar al final. Me parece también, además, esos 26 últimos kilómetros que van a ser, vaya, gloriosos de ver, porque es mucho. Son 26 kilómetros, es mucho, y además el final de etapa. Por tanto, pueden pasar 1000 cosas, 1000 historias en esta última subida. Y aún no se habrá acabado todo, porque tenemos la etapa 19, el viernes 25 de julio, Abbeville-La Plagne, 129 kilómetros. Aún, como digo, no está todo bendecido, pues nos queda esta etapa con 4.550 metros de desnivel positivo. Además, muy corta, porque son en 130 kilómetros, por tanto, ojo con el fuera de control para los corredores que vayan más fastidiados. En ese sentido, la etapa comienza peligrosa, pues solo después de 7 kilómetros se inicia el Côte de Henry-sur-Huygin, 11,3 kilómetros al 4,8%. Pequeño descenso y subir el Col de Sasses, 14,1 kilómetros al 6,3%. Ahora sí un largo descenso y luego se afrontará el Col d'Ypres, 12,7 kilómetros al 7,8%. Ojo con los últimos 7,9 kilómetros de esta subida, porque están al 8,9%, por tanto es un puerto de entidad. Y se corona a 65 kilómetros de meta. Pequeña bajada, falso llano. Y luego tenemos el Cornet de Roseland, bien famoso en muchos tours, 6 kilómetros al 6,4%. Larga bajada. Cuidado con las curvas cerradas en esta bajada, que han visto pasar muchas caídas. Ya os digo que es famoso sobre todo también por sus caídas. Y queda la traca final, que es La Plagne, 19,5 kilómetros al 7,2%. Es la quinta vez que una etapa acaba aquí en La Plagne. Recordaréis la victoria de Laurent Fignon en 1984 y 87 o la mítica etapa de 1995 con Alex Zule desatado y Miguel Indurain haciendo una gran subida defendiendo el maillot amarillo. La última vez fue en 2002 donde ganó Michael Bogart. Y nos vamos con este final un tanto random que ha preparado el Tour de Francia para esta edición. En la etapa 20, sábado 26 de julio, Natua Port-Tarlet, 184 kilómetros. No es una etapa fácil, pues tiene 2.900 metros de desnivel con un continuo sub y baja. No creo que nadie de la general tenga ganas de liarla y por eso pienso que será un día para la escapada. Terreno perfecto para hacer camino, terreno difícil de controlar para un equipo que quisiera llegar al sprint, terreno ideal para soltar las piernas después de 2 días duros de montaña. Por cierto, el final pica hacia arriba. Y fin de fiesta, etapa 21, domingo 27 de julio, Mantes-le-Ville, París, 132 kilómetros. El final de fiesta este año en París es muy diferente y yo lo aplaudo. En vez del típico recorrido dando vueltas por el Champs-Élysées, se ha aprovechado el recorrido de las Olimpiadas que tanto juego dio para ponerlo en esta etapa final. Se han añadido 3 pasos por Montmartre, 1,1 kilómetros al 5,9%. La subida de la última de las subidas está a 6,5 kilómetros de meta. Creo que debería servir para romper el sprint en París y que tengamos otros protagonistas no habituales en el último día de la carrera en la capital francesa. No descarto que Pogačar pueda intentar hacer cosas y más si va con el maillot amarillo. Siempre da color. Sí que es cierto que Jonas Vingegaard lo dijo en una entrevista hace muy poquito, que quizás no es el final ideal para una vuelta por etapas como el Tour de Francia, porque meter allí, 150 corredores en esa subida de Montmartre, pues va a tensar bastante la carrera. Él decía que claro, una cosa es dar vueltas y vueltas y vueltas al Champs-Élysées y otra cosa es intentar incluso jugarse algunos segundos en esa subida, con lo que el trabajo de los equipos este día va a ser bastante estresante. Esperemos que no pase nada tampoco en el adoquinado. Y ya se ha publicado también por parte del Tour de Francia que si el adoquinado estuviera mojado hay incluso posibilidad de anular esa parte de Montmartre y tomar los tiempos antes de llegar. Es decir, ahora no recuerdo bien el texto íntegro, pero se tiene incluso un plan A, B y C en caso de que haya lluvia o humedad en esa parte. Por tanto, yo creo que sí que la prepararán bien. Y vamos a ver qué sucede. La cuestión es que no nos podemos quejar porque es un final diferente
Y nada, a lo mejor también podían haber hecho una crono en este final de París, recordando a las últimas que se han hecho, que la verdad es que también, bueno, han dado un poquito juego, pero a mí me gusta más este final. Espero que todo salga bien en este final y que no tengamos que lamentar nada. Y así se cierra el Tour de Francia 2025 y con ello este primer episodio dedicado a la gran carrera francesa. La próxima entrega lo más probable es que sea el miércoles que viene, como muy tarde el jueves de la semana que viene, como digo, donde compartiré con todos vosotros el análisis de los equipos. Justo ahora se están presentando las alineaciones, me parece que hay 2 o 3 decididas, no hay muchas más. Pero bueno, no creo que tampoco cambie mucho de lo que se tiene de la prelista de corredores que iban a ver al Tour de Francia. Nada, os lo contaré en ese momento. Hasta entonces, espero que os haya gustado este episodio, que os haya gustado la decisión de partirlo en 2 cachitos. Ya sabéis que lo podéis demostrar con un like y que eso al final me ayuda mucho a la difusión de este contenido, por lo que siempre digo, viene alguien por detrás, ve que hay muchos likes y ve que es un contenido de calidad. Espero que así lo sea y que sea de vuestro parecer que es de calidad. Gracias por haber llegado hasta aquí, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.